Primero vamos a cargar en environment los parámetros para el cálculo del tamaño de la muestra. Necesitamos tener estos elementos presentes para posteriormente desarrollar precisamente la fórmula que podemos encontrar en diferentes libros, pero digamos que esa fórmula nos remite precisamente a esta serie de elementos. Vamos a ejecutarlos, vamos a irlos ejecutando, ahorita los explicamos. En n, que es este primer elemento, lo que le estamos diciendo es que queremos que nos dé el tamaño del marco muestral. La función nrow lo que va a desarrollar es precisamente una revisión del número de filas en el conjunto de datos y este conjunto de datos que es base ejemplo, que es el que acabamos de cargar, una vez que desarrolle esa revisión, va a registrar el valor relacionado con este elemento. Nos va a decir que n va a tener, en este caso, n va a tener 29.216. Esta L, digamos que no influye. Esta L de acá arriba tampoco influye. Sería en cierta forma como la longitud, por así decirlo. Nos está diciendo que tiene una longitud de 2.916 elementos. Ya que hicimos eso, en este caso tenemos Z. Z es el Z-score del intervalo de confianza al 95%. Si nosotros quisiéramos utilizar un 99%, el valor sería de 2.576. Después tenemos en este caso P, que es la proporción esperada. Este valor es genérico. Este valor por lo general no es, digamos que es en cierta forma estándar y se usa cuando se desconoce la proporción real de la población. Se utiliza precisamente para que en este caso se pueda desarrollar el cálculo de una manera que la muestra sea lo más conservadora posible, que la muestra también sea lo más útil posible. Si nosotros dentro de nuestros propios cálculos ya tenemos una, mm, una certeza de cuál es la proporción que vamos a buscar, por así decirlo, utilizaríamos un proceso similar al siguiente. Si nosotros queremos obtener la proporción real y esa proporción real va a estar relacionada con lo que sería en este caso el género, al momento que nosotros tenemos nuestra base de datos, déjame ver dónde está, base de datos. En nuestra base de datos nosotros tenemos esta columna que es el género. Si nosotros precisamente vamos a desarrollar un cálculo relacionado con esta variable específica, entonces utilizamos este código. Le estamos diciendo que base de datos, en base de datos, conector de tuberías, que haga un conteo de los elementos presentes en género y después de eso que desarrolle la función mutate. La función mutate es propia de Deplir y esta función mutate lo que va a desarrollar es precisamente proporcionarnos una proporción que en este caso va a ser igual a n sobre la sumatoria de n, por así decirlo. Todos estos elementos nos van a dar el siguiente resultado. La lógica detrás de todos esos elementos nos van a dar el siguiente resultado. Tenemos que, en este caso, la cantidad, el tamaño de la muestra relacionado con los hombres es de 21.721 hombres. El tamaño de la muestra relacionado con mujeres es de 7.495. En relación a las proporciones, tenemos que, por así decirlo, el 74.34% del marco muestral son hombres, el 25.65% son mujeres. Al momento que ya nosotros tenemos estas proporciones, si quisiéramos desarrollar un cálculo relacionado con la proporción de mujeres, colocaríamos P. En P colocaríamos este elemento que sería el 0.2565 que tenemos acá abajo. En el caso de los hombres, el 0.74, en este caso se redondeó a 35, precisamente porque acá abajo tenemos 3. Este 3 no nos, digamos que el redondeo es hacia abajo. En este caso tenemos 6, el redondeo es hacia arriba, por eso tenemos 35. Estos digamos que son ejemplos, estos no los vamos a ejecutar, vamos a continuar con los elementos que necesitamos. El margen de error. El margen de error en este caso es el 5% que le falta al intervalo de confianza para obtener el 100%. Si nuestro intervalo de confianza fuera el 99%, el margen de error sería 0.01.
Aquí arriba precisamente fue lo que colocamos. Si nosotros habíamos dicho que este valor de Z es el 95%, entonces el margen de error es de 0,05. Si en lugar de tener el 95% tuviéramos el 99%, aquí colocaríamos 2,576 y aquí abajo 0,01. Eso es lo que ya nosotros tenemos en este caso, ya tenemos todos los datos, ya los cargamos. Ahora nosotros vamos a asignar este elemento en environment. Este elemento en environment va a tener el resultado de lo siguiente. Vamos a utilizar la función round para que nos desarrolle las siguientes operaciones. En estas operaciones es más que nada lo que plantea la fórmula del tamaño de la muestra. Todos estos elementos que vemos en pantalla, al momento de ver la fórmula, los vamos a encontrar. Vamos a encontrar z, z al cuadrado, es precisamente lo que tenemos aquí, z al cuadrado, el tamaño de la muestra. Todos estos elementos, a final de cuentas, ya los vimos antes, ya vimos cómo están representados. Aquí ya nada más es colocarlos en relación a lo que nos piden al momento de tener esta parte del tamaño de la muestra, de la fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Entonces, aquí ya nada más lo que hacemos es precisamente ejecutar. Digamos que en este caso, sí, RStudio nos sirve también para hacer cálculos que pueden ser demasiado simples, como pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Nada más que lo único que tenemos que hacer es precisamente colocar en dónde se va a depositar ese resultado, que en este caso sería n aleatorio, y después de eso desarrollar las fórmulas del lado derecho de este elemento, y después de desarrollar las fórmulas nos va a dar en environment el resultado, en este caso el resultado al cálculo que estamos en este caso indicando. Ejecutamos, ya que ejecutamos, ahora lo vamos a utilizar. Vamos a generar lo que es data muestra aleatoria. En data muestra aleatoria le estamos diciendo que va a utilizar base ejemplo, que es la que acabamos de cargar, conector de tuberías, la función sample n, y esta función sample n va a tomar como referencia n aleatorio. N aleatorio, que es lo que nosotros acabamos de calcular. Ejecutamos. Una vez que nosotros ejecutamos, tenemos, bueno, vamos a ejecutar todos y de todas formas más adelante vamos a ejecutar un código que nos permita ver lo que sería el tamaño de la muestra de cada uno de estos. El muestreo sistemático, en este caso necesitamos precisamente colocarle lo que se conoce como este K sistemático, como lo que sería precisamente ese intervalo que va a aplicar. Ese intervalo, en este caso, le estamos colocando la función floor. Esa función floor va a tomar como referencia el tamaño de la muestra y va a tomar como referencia también en aleatorio. Ejecutamos. En el siguiente código tenemos data muestra sistemático. Le estamos diciendo que queremos que utilice base de datos. Después estamos utilizando la función sec. Le estamos diciendo que va a ir aplicándolo uno por uno, lo va a ir aplicando en la muestra, y dentro de esta situación de que lo aplique en la muestra, a ver, espérame, sí, en la muestra, lo va a ir aplicando en la muestra, y dentro de este tipo de situaciones de que lo aplique en la muestra, lo que va a suceder es que lo que sería precisamente esta secuencia que estamos diciendo que va a ir aplicándolo uno por uno en este parámetro como lo es n, ¿cómo o qué tipo de referencia va a tomar? Va a tomar como referencia K sistemático, que es lo que acabamos de calcular. Le colocamos una coma, dejamos este espacio, cerramos el corchete. Es importante también vigilar que tengamos esta paridad, que tengamos esta situación de que si nosotros abrimos un paréntesis, se cierra el paréntesis. Si abrimos un corchete, se cierra el corchete. Ejecutamos. Ahora vamos a generar un muestreo estratificado, uno por género, uno por medallas. Tenemos en este caso data muestra estratificado 1, data muestra estratificado 2. En ambos tenemos base ejemplo, eso no va a cambiar, conector de tuberías. Estamos utilizando la función group by, que agrupe por. ¿Que agrupe por qué? Por lo que sería la columna gender. ¿Cómo va a detectar que esta columna, o cómo va a sacar que esta columna es la que debe de consultar?
precisamente porque le estamos diciendo que va a ser base ejemplo. Si base ejemplo no tiene esta columna, no va a funcionar el proceso. Pero en este caso, como habíamos dicho, aquí está gender, está con este tipo de ortografía, está con esta relación entre mayúsculas y minúsculas, la misma que tenemos que respetar aquí. Y le estamos diciendo que queremos que en este caso, además de agrupar, que genere lo que sería la función sample_frag. Y dentro de la función sample_frag le estamos diciendo que n aleatorio va a estar dividido entre n. Ejecutamos. En el siguiente código tenemos exactamente lo mismo, nada más que cambiamos lo que sería la variable y le estamos colocando medal, que sería las medallas. Ejecutamos. El muestreo por conglomerados por ciudad de los Juegos Olímpicos es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a utilizar la función unique que se va a aplicar en lo que sería la columna city, esta columna, la columna city, de lo que sería el conjunto base ejemplo. Ejecutamos, ya vemos aquí en pantalla precisamente cuáles son los nombres. En este caso nos está diciendo que si tenemos, digamos, aquí es precisamente 16, 17, 18, 21, tenemos 22 diferentes ciudades en donde se han desarrollado los Juegos Olímpicos desde 1890, 1800, ¿qué era? A ver, por aquí debe estar el dato. Bueno, desde 1890 y tantos. Bueno, pues está en la base de ejemplos. 1896 a 2008. En ese intervalo de tiempo, tomando en cuenta los Juegos Olímpicos que se suspendieron por cuestiones como las guerras mundiales, situaciones similares, tenemos entonces esta cantidad de ciudades. Algunas repitieron en este intervalo de tiempo, otras no repitieron, otras nada más se desarrolló una sola vez. Tenemos entonces eso, ahora le decimos base ejemplo que nos lo agrupe por ciudades, después de que nos lo agrupe por ciudades, que utilice la función summarize, que en este caso summarize está asociado a lo que sería el tamaño de conglomerado, el tamaño de conglomerado va a ser igual a n, y después que genere una, un ordenamiento descendente relacionado con tamaño conglomerados. Ejecutamos, después de ejecutar, después de que tenemos ya en este caso lo que sería precisamente la cantidad de elementos que participaron en Atenas, la cantidad de elementos que participaron en Los Ángeles, Beijing, Sydney, así sucesivamente, ahora vamos a colocar una semilla. La semilla lo que va a hacer es que nos va a permitir que este cálculo sea replicable, que este cálculo pueda volver a obtener los mismos resultados cuando se vuelva a realizar. Si nosotros no aplicamos la semilla, que en muchas ocasiones se aplica la semilla en muchos procesos, independientemente de que trabajemos con datos aleatorios, cuando se aplica la semilla, precisamente se coloca para la reproducibilidad del mismo cálculo. Ejecutamos. Después de que ejecutamos, ahora le estamos diciendo ciudades seleccionadas. Quiero que me des un sample. En este caso vas a desarrollar la función unique. Ya vimos esta parte de la función unique hace rato. Y en este caso, digamos, la muestra que me vas a dar va a tener un tamaño de 3. Eso, cuando nosotros lo ejecutamos, va a permitir que en la siguiente fórmula utilicemos base de datos. En este caso le estamos diciendo que utilice filter y que dentro de utilizar filter va a tomar como referencia las ciudades relacionadas precisamente con ciudades seleccionadas, que es lo que nosotros acabamos de colocar aquí arriba. Una vez que nosotros hacemos ese cálculo, ejecutamos, volvemos a ejecutar este código que tiene que ver con lo que ya habíamos visto antes, pero ahora este código va a tener que ver directamente con lo que acabamos de calcular. Ejecutamos y aquí vemos cuáles son las ciudades que nos colocó en los conglomerados. Nos colocó Barcelona, Múnich, México, que en este caso Barcelona está aquí, pero Múnich y México no están en los primeros 10 lugares. Aquí nos está diciendo consola que hay otras 12 filas, perdón, pero esas 12 filas no aparecen porque nada más nos muestra las 10 primeras.
Para ver los tamaños de las muestras, aquí tenemos que nos genera una lista. En esa lista le estamos diciendo que nos coloque lo que sería muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado uno, 2 por conglomerados. Y le estamos diciendo que en este caso tome como referencia el número de filas que están en lo que nosotros calculamos como data muestra aleatorio, en sistemático, estratificado uno, estratificado 2, conglomerados. Una vez que tenemos esta indicación, ejecutamos y aquí vemos en consola que aleatorio simple nos está generando una muestra de 379. Sistemático 380, estratificado uno 379, estratificado 2 380 y por conglomerados 3921. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso, tomando en cuenta los parámetros que asignamos. Si nosotros quisiéramos asignar otro tipo de parámetros, se verían modificados estos cálculos, pero ahora vamos precisamente a decir, bueno, yo ya tengo estos cálculos me sirven, estos cálculos voy a utilizar, de hecho, el muestreo aleatorio simple, pero este conjunto de datos quiero también analizarlo de una forma más detenida y probablemente también quiero analizarlo en un formato que me sea más fácil ver todos los elementos que contiene. Nosotros para generar un archivo XLSX del muestreo por conglomerados, en este caso va a ser por conglomerados, pero si lo quieren desarrollar de estos muestreos que estamos viendo, es el mismo proceso, nada más se tienen que cambiar ciertos elementos y una vez que se cambian esos elementos, ya todo va a funcionar como lo vamos a ver en unos cuantos segundos. Vamos a generar entonces el archivo XLSX del muestreo por conglomerados. Dentro de este proceso lo vamos a guardar en nuestro directorio de trabajo actual. Nuevamente lo que habíamos dicho, la necesidad de saber dónde está nuestro directorio de trabajo actual. Hace rato que se hizo el repaso para ver precisamente que todo funcionara adecuadamente. Se hizo a las 5:21. Ahora que desarrollemos este proceso, se va a actualizar la fecha, bueno, no tanto la fecha, más bien se va a actualizar la hora que tenemos aquí precisamente porque nuevamente se va a desarrollar la función. Cuando ustedes tengan en su equipo de cómputo lo que es el script y empiecen a desarrollar los procesos, va a aparecer precisamente este de documento con este nombre. Si no le cambian lo que es la redacción, va a aparecer con este nombre. En este caso tenemos entonces lo que es eso. Necesitamos XLSX para este proceso, OpenXLSX. En este caso ya cargamos OpenXLSX, aquí nada más se le colocó XLSX, OpenXLSX, ya cargamos la librería. Lo que vamos a hacer es definir el nombre del archivo. En este caso, esta parte de guardar en XLSX, ustedes pueden colocar otras palabras. No es necesario que coloquen guardar en XLSX, pero sí es necesario que esta redacción que tienen aquí la respeten aquí abajo. Tienen que ser iguales. No pueden colocar aquí archivo XLSX y aquí abajo guardar en XLSX porque el programa no va a funcionar. Ya que tenemos eso, le vamos a colocar en este caso comillas. Después de las comillas, vamos a colocar el nombre del archivo, el nombre que nosotros queramos. En este caso sí es el nombre que nosotros queramos. Incluso si le queremos colocar espacios, le colocamos espacios. Punto XLSX. Ya que tenemos este elemento, ejecutamos y para guardar el archivo es tan simple como utilizar la función write.xlsx. Abrimos paréntesis, el primer elemento tiene que ser precisamente donde nosotros almacenamos el resultado del cálculo del tamaño de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra nosotros lo colocamos en lo que es data-muestra conglomerados, que es precisamente lo que estuvimos generando acá arriba, data-muestra conglomerados. Al momento que nosotros colocamos data-muestra conglomerados, colocamos la coma. Inmediatamente colocamos guardar en XLSX, colocamos la coma y nosotros pudiéramos cerrar aquí la fórmula, pero también en ocasiones lo que se sugiere es precisamente colocar este tipo de indicaciones, que los nombres de las filas sean falsos, que los nombres de las filas no los exporte. En este caso, si nosotros no colocamos esa indicación, tenemos que, en este caso son 10 tablas, 10 columnas.
En nuestro archivo de Excel vamos a tener 11 columnas. Vamos a tener 11 columnas porque esta numeración que va del 1 al 29.216 va a ser dentro de Excel la columna A. Cuando nosotros colocamos esta indicación de row names igual a fails, lo que va a suceder es que vamos a obtener precisamente que la columna A, o lo que nosotros vemos en Excel como A, va a ser city. Esa es, digamos, la utilidad de este fragmento del código. Ya que tenemos estos elementos, vamos a ejecutar, y una vez que nosotros ejecutamos, le damos un segundo. Aquí ya de hecho dice 6:56 p.m., 6:56 p.m., porque lo acabamos de generar. Nosotros en este caso le damos clic aquí, le decimos que queremos importar el dataset para tener una visualización previa, le damos unos segundos en lo que carga esta visualización previa. Y aquí vamos viendo precisamente cómo nos está dando ciertos elementos que nos va a dar los primeros 50. En este caso, estos son los primeros 50 que aparecen en lo que sería el conjunto de datos que generamos. Pero a final de cuentas ya está presente en nuestro equipo. Ya nosotros podemos trabajar con él directamente en Excel. Ya podemos en su momento tal vez incluso hasta mandárselo a otra persona para que esa persona lo consulte y nos dé sus impresiones sobre los elementos que están presentes en la base de datos. Porque como estamos viendo, no es nada más la ciudad, también es la edición, el deporte, la disciplina dentro del deporte, el nombre del atleta. Este sería el nombre del Comité Olímpico, si no mal recuerdo, situaciones similares. El evento también está presente.